Bienvenidos a una nueva entrevista en Charlas con Gus. Hola, soy Gustavo Campo y hoy voy a charlar con Sebastián Arias. Él es licenciado en audiovisión por la Universidad Nacional de Lanús. Además fue director de doblaje aquí en Argentina, hoy en Estados Unidos y además con un laburo muy importante en la adaptación de guiones y mucho más. Así que los invito a quedarse para disfrutar de esta primera parte de Charlas con Gus con Sebastián Arias. Vamos a ver. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás vos? Qué gusto que puedas estar acá. Un gusto saludarte. ¿Cómo anda eso? Todo bien, bien. Por suerte, acá, en esta tarde nublada de Buenos Aires, no sé cómo está por allá. Está nublado, mira, no sabía. No, acá está yo estoy en California, muy californiano, soleado, soleado y lindo. Está soleado, acá generalmente es soleado, siempre es soleado, no llueve, es más, no llueve, es un problema. Ese pasa a ser un problema que hay muy poca lluvia. Ah, mira, Sí, sí, en la zona en la que estoy yo, por lo menos es zona como de sequía o de para ahora se normalizó, pero yo vine acá hace unos 3, casi 4 años. Cuando vine venía de años de sequía. Y es normal que haya así como ciclos donde llueve muy poco, muy pocos meses del año llueve y el resto del año no es que llueve poco, no claro. llueve absolutamente nada. Wow, Lo que está bueno en un punto, porque el clima es bastante estable, pero en verano se hace áspero, se hace duro porque sí. hace mucho calor y también hay incendios, ¿viste? Ese tipo de cosas Ah, asociadas a claro, todo lo cuando que hay. estuvimos viendo ahí en las noticias y eso también te Sí, sí, no tocó. es esta zona, no tanto, pero bueno, lo que pasó en Los Ángeles, yo no estoy a 4 o 5 horas de Los Ángeles, Ah, lo ok. que pasó en Los Ángeles no se sabe bien qué pasó, porque no fue ni siquiera en temporada de incendios. Cuando es verano, es Sí, normal que ocurra, es ajá. normal que ocurra y hay evacuaciones y está todo medio como preparado porque sí, es una zona, es un desierto, le ganaron al desierto, pero es una zona complicada en verano. Pero bueno, el resto del tiempo sí es, ¿cómo se llama? Un poco húmedo, entonces está bueno, porque aún cuando hace calor, Sí. no es el calor de Buenos Aires, no es el. Ah, mira, claro, Sí, me sí, en imagino. verano tenemos, qué sé yo, el verano pasado hubo 35 grados, 36 grados y no era mortal, se bancaba, o sea, no, es Ah, qué otro tipo de bueno. calor. No hay humedad, Ah, eh, excelente eso, claro. eso está bueno, sí. Es Pero no un sabía, bueno, cambio allá en bueno. Buenos Aires está lloviendo ahora. Vos estás en Buenos Aires, ¿no? Sí. Yo estoy en Lanús. En Lanús, pará, Sí. no, jódeme, yo soy de Claro, sí, Lanús. claro. Por eso me reía cuando estaba mirando tu video ahí. Lanús, sí. Yo viví en Remedios de Escalada, o sea, toda mi vida viví en Lanús. Viví la infancia en Remedios de Escalada, cerca de la estación de tren, ahí a 2 cuadras Sí, de la estación de tren de Remedios de Escalada. Después viví ahí mucho tiempo, estudié en Lanús, yo fui a la UNLA, o sea, fui a la claro. Universidad de Lanús. Y después me mudé a Lanús, más centro de Lanús cuando con mi esposa, ahí ya me casé y demás, y después laburé un montón de tiempo en Capital, pero yo seguía viviendo en Lanús. Hasta que me vine acá, viví en Lanús. Yo Ah, hace. mirá vos. Qué loco, porque pensaba eso, ¿no? De Lanús acá, habremos convivido tantos años acá a 20 minutos y ahora la entrevista sale desde de Lanús a California, ¿no? Sí, Tremendo. tal cual. No, por eso cuando me dijiste Lanús, o sea, Lanús es grande igual, ¿no? Sí, sí, Pero es enorme, pero es loco cuando. Si yo le tengo que describir a alguien de acá, por ejemplo, donde vivo, ni siquiera a otros argentinos. No todo el mundo conoce zona sur, ¿viste? A veces cuando claro, digo el conurbano, digo, ¿viste? O sea, digo de tal cual. capital 40 minutos, pero no es como que yo acá me encuentro tengo ahora amigos de distintas partes de Argentina también, ¿viste? De Córdoba, y no le decís la no, y no saben por el equipo de fútbol capaz, pero no saben Claro, dónde está claro, en el sí, mapa, ¿viste? tal cual. Y entonces cuando te encontrás con alguien de más o menos de zona sur, decís, ah, bueno, sí, sabe dónde está. Sí, pero justo de Lanús, mirá qué casualidad, no sabía. Qué tremendo. Che, qué bueno. Y ya que estamos hablando de eso, ¿qué onda? Pues te fuiste de Lanús a California, ¿te fuiste a laburar? Inicialmente yo vine sin o sea, como yo ya con la pandemia había dejado de trabajar
en doblaje en relación de dependencia. Yo trabajé muchos años, o trabajaba para empresas y después empecé a trabajar freelance. Claro, Y era lo mismo, medio, si me lo podía hacer remoto. claro. Y bueno, después las cosas se fueron dando. Ahora, actualmente sí estoy trabajando en doblaje y encima en compañías que no podría haber trabajado si trabajaba en Argentina. O sea, Ah, qué bueno trabajando esto para que me cosas decís. internacionales. Sí. Entonces, quizás si me hubiese quedado, nunca hubiese surgido. Muy probablemente no hubiese surgido. Y bueno, eso cambió mi actualidad, digamos. Me gustaba justamente esta idea de lo que vos contás ahora, de esta visión que vos podés tener desde allá, laburando de allá, y sobre todo lo que estamos viviendo, además de conocer tu trayectoria que te hace que también puedas llegar hoy a estar haciendo eso. Pero eh, qué bueno que me contás esto de que este, pudiste acceder a trabajar con otras empresas allá. Eso es en base a toda lo que te decía recién, la trayectoria que traes desde acá, desde Buenos Aires. Sí, 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 porque no es que yo igual vine dispuesto, empecé haciendo Uber, ¿viste? O sea, vine dispuesto a cualquier cosa La en historia de ese nuestra vida. sentido. Sí, sí, a mí no se me caen los anillos, ni mucho menos, ¿viste? Empecé haciendo Uber, no de viajes, sino de delivery, de cosas, como el Mm, DoorDash o como el Ghost, ¿viste? Acá se usa el Uber para llevar paquetes, ese tipo de cosas. Y sí, cuando no, mientras estaba buscando y viendo qué onda, yo tengo mis proyectos también propios de enseñanza, porque enseño adaptación para doblaje y tengo mi plataforma, pero eso es una cosa secundaria que tengo, no es mi principal entrada de dinero, ni mucho menos. Lo hago más por hobby que por devolverle a la comunidad, digamos, que por entrada de guita, quiero decir. Entonces, claro. bueno, sí, me vi laburando de lo que pintaba sin demasiado problema, pero lo que me cambió a mí fundamentalmente es la exposición al inglés. Yo me vi obligado, yo no tenía un buen nivel de inglés cuando Ujú, llegué. sí, Y eso siempre me coartaba a buscar cosas con proyección internacional, porque en general en este rubro el idioma internacional es el inglés, por más que vos después seas especializado en español. Yo sí, te respondo a la pregunta, me sirvió muchísimo mi trayectoria y lo que yo ya venía haciendo, pero lo que me cambió o me amplió la perspectiva fue que yo tuve que tomar clases de inglés y empecé además de estar expuesto 24/7 viviendo acá, entonces me abrió el panorama de decir, ok, bueno, me siento cómodo como para comunicarme y como para dar una entrevista en inglés y como para... Entonces eso me fue abriendo el juego a claro, otras cosas. Y después, bueno, un poco la coyuntura, no fue cosa mía, sino fue cómo está cambiando la industria. Y también podemos conversar de eso, de que fue un poco casualidad y la pandemia, o sea, todo, o sea, la remoticidad fue cambiando el doblaje y todas las plataformas que empezaron a salir con inteligencia artificial y cómo se fue cambiando el rubro, digamos, y yo no me quería quedar afuera. Pero claro, insisto, si yo hubiese estado en Argentina, ahora tengo colegas que desde Argentina están trabajando para compañías también, pero yo creo que la transición hubiese sido mucho más lenta ajá, y yo ya vengo trabajando hace 4 años o 3 y hay gente que todavía ni siquiera está en contacto con eso. Entonces, ahí ese fue factor, viste cuando dicen en muchas profesiones, tenés que estar preparado, pero también hay una parte de suerte, o totalmente. para cuando te llegue la oportunidad la tenés que poder ver, que parecen todos lugares comunes, pero es cierto, o sea, se dio todo bien de alguna manera, pero porque yo ya tenía una preparación, además de que yo cuando dejé de trabajar en relación de dependencia y yo era empleado de una empresa, en paralelo empecé a hacer un montón de otras cosas como para hacerme valer por mí mismo, digamos, decir, y que la gente, las empresas o alguien me contacte más por mi expertise que por mi currículum o porque Claro, me tengo que someter a una entrevista, ¿se entiende? Voy desde otro lugar, me consultan, estoy más como consultor que tener que yo rendir examen para ver si estoy capacitado o no. Entonces,
eso es un plus, porque me toman como referencia, digamos, para otros trabajos o para Claro, otras cosas. claro, claro, Y eso, a mí, digamos, eso no se da de la noche a la mañana. Yo lo fui construyendo con laburo, con dedicación, con tratar de tal cual. hacer difusión. Yo todo el tiempo estoy tratando de hacer. Esto es un nicho muy chiquitito, ¿no? Te estoy hablando de algo que es súper Sí, de nicho porque el doblaje y encima yo me especializo en la parte que tiene que ver con la adaptación, con traducir, con adaptar, que es encima un nicho dentro de un nicho. Es algo muy específico, pero en eso hago todo lo que puedo para seguir aprendiendo, para difundir, para eh, estar al día. Hoy estar al día, eso es hoy lo más difícil te diría que es estar al día. Cambia todo tanto y todo tan rápido. estar al día eh, con qué, a qué te y con referís. las tecnologías Ah, nuevas, con las cosas nuevas que salen, con claro, cómo hacia dónde va, digamos, hoy está cambiando, o sea, el negocio está cambiando. Pasó también insisto, el primer cambio brusco fue la pandemia, claro. porque la pandemia eso condicionó, cambió las reglas del juego, Sí, fue una pero revolución tremenda en muchos aspectos. sí, y aceleró lo que ya se venía dando. Tiene que ver con la tecnología, con el avance tecnológico, es decir, la situación el rubro del Mm, doblaje durante mucho tiempo estaba limitado a que vos lo podías hacer en una estructura, tenía que haber una empresa, tenía que haber un lugar físico y la tecnología que te permitía trabajar de esa manera era prohibitiva, es decir, había un capital necesario para claro, empezar, porque comprar un Pro Tools o tener una computadora en la que poder correrlo y el video y que soportara video y las instalaciones y el claro, equipamiento tecnológico, los fierros, el micrófono, todas las cosas que permitían o que podían permitir eh, grabar, eran todas cuestiones que eran prohibitivas y entonces siempre estaba limitado a que se hacía bajo esa estructura, ¿no? La estructura de una empresa y demás. Después, hago fast forward, digo, pero pasando rápido, cuando empezó el tema de la pandemia y la imposibilidad de grabar en esos estudios, porque no se podía, la gente no podía movilizarse, ir a esos lugares y estar todos juntos y demás, eh, hicieron que las empresas, y casi como que se fue dando, y primero fue mucha prueba y error, y se fue eh, resolviendo sobre la marcha de qué manera hacer eso de forma remota. También, esto no es un hecho, no sucede de forma aislada. En paralelo, las tecnologías de comunicación fueron mejorando, las claro. conexiones de internet fueron mejorando, por eso Zoom fue lo que fue, digamos, cómo se Eh, subió a esa ola, decir, ok, todos se van a conectar por Zoom. Entonces eso exponencialmente aceleró ese proceso. Los estudios, como te digo, empezaron a probar distintas técnicas, distintas formas de grabar de manera remota, al principio con mucha dificultad, después casi reemplazando o volviéndolo una posibilidad real, decir, ok, grabamos de esta manera. Al mismo tiempo, del otro lado, eso te hablo del lado de la empresa o digamos la gente que produce el doblaje, ¿no? sí, Pero los talentos, los actores de voz o las actrices, se vieron quienes no tenían o quienes no habían hecho tal un cual. camino de equiparse, de tener el micrófono, de tener placa de video, de placa de sonido, perdón, de tener una computadora acorde. Eso también, hubo gente, había gente que lo venía haciendo, porque había Sí, encontrado de que, ok, para ciertas cosas voy y grabo en el estudio, pero otras las puedo ya hacer desde mi casa. Pero a los que todavía, llegado ese momento, todavía no lo habían hecho, se volcaron y dijeron, ok, listo, o tengo que seguir trabajando. O sea, si el estudio va a estar cerrado y yo no puedo ir a grabar, tengo que encontrar la manera de seguir grabando desde mi casa. Entonces obligó a eso. Y en simultáneo también eh, ocurrió que el- las tecnologías y todo el tema de soft empezaba a explotar también. Porque ahora, en los últimos meses, diría, o años ya, con la inteligencia artificial o con la AI, pero antes también con el trabajo a través de la nube. O sea, hay empresas que SODAV hace
doblaje en la nube, o sea, es una plataforma en la que vos podés conectarte y alguien te dirige y vos grabás desde tu casa. Claro, Entonces, distintos software y distintas aplicaciones, si se quiere, que permiten eso. Bueno, todo eso se dio como en simultáneo, todo medio al mismo tiempo. Y creo que potenciadísimo con el hecho de que, obligados por la pandemia, esto no se sabe cuándo se va a volver. Y bueno, ahora los estudios presenciales o la grabación normal, yendo a un estudio, grabando, para algunos casos permanece o volvió, digamos, y claro, otros volvieron. hacen combinaciones y otros solamente graban remoto y eso ha permitido que surgieran otros emprendimientos, y estudios como hay hoy, que hay varios emprendimientos que no son estudios físicos, o sea, es una empresa que dice brindo Sí, servicios de doblaje, pero no tengo una oficina, no tengo un lugar, sino que lo que hacen es juntar a todos y decir, y eso también abre el abanico a que haya talentos de distintos países, de distintos lugares. O sea, es como un potenciador de todo, ¿no? O sea, eso claro, está haciendo de totalmente. que la gente pueda grabar desde distintos lugares, de distintos países. Y hoy otro ingrediente, digamos, es el tema de la inteligencia artificial y todas sus variantes, que es desde doblajes hechos íntegramente con inteligencia artificial y que no, uno no puede tocar nada, sino que eso que ahí entra esto, sale esto otro, o todo lo que hay en el medio, que Claro. son empresas que de a poco, hay como una moda también, y hay como y justo conversaba con alguien más, eh, de AI para todo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, le pongo AI, sí, ya al lugar ridículo, ridículo, tipo cepillo de diente con AI, ese tipo de cosas, que es una moda y es una cosa que no se la quieren perder y es como una carrera hoy. Y en el Claro, doblaje es una carrera a ver quién monopoliza esto, es decir, quién agarra los grandes tanques sí, y quién ofrece ese servicio a los streaming y quién. Entonces hay como una cosa desmedida que para mí mucha espuma, tipo, y en algún momento va a empezar como a decantar. sí, eh, pero es real que está transformando la industria y que es una realidad ya no es ni teoría esto, que hay cosas que ya están saliendo al aire o en el streaming y que se están probando algunas, testeando, otras claro, mandando sí, directamente. Y eso está reconfigurando la industria porque es como otra posibilidad más de hacer doblaje, claro, eh, distinta, digamos. sí. El problema es que por ahí quienes trabajamos con la voz, eh, vemos que achica demasiado lo que vos decías recién, ¿no? Es tan pequeño el mundo del doblaje que para el artista de voz, para el actor, para la actriz, es al que le pega más. Pero me gustó ver que vos en tus publicaciones también tenías algo que tenía que ver con los guiones, esa ayuda que por ahí. Yo solo uso GPT, Ujú. ¿no? Sí, Para laburar. Pero lo que trato es de que el producto final no sea lo que me da el chat, sino que sea el medio, el recorrido y que el producto último sea lo que yo le doy, lo que yo le pongo en base a eso. Y está bueno eso que veía ahí en las publicaciones de los guiones y demás que habías compartido, creo que vos fuiste en algún momento. sí, sí, sí. Hace poco, sí, yo lo entiendo igual, digamos. Es decir, es una herramienta y si se quiere, un problema es, pensando en el futuro o qué implicancias esto va a tener. Vos decías los artistas, los actores, la voz. Esto está pisando todo, está toqueteando, digamos, o está afectando todas las áreas por igual. Digo, nosotros desde hoy podemos hablar lo que pasa con los actores de voz o con las actrices o con los locutores pero Claro. imagínate que en el diseño gráfico es lo mismo, imagínate Ah, que los programadores es lo mismo, porque los mismos programadores, tipo hoy, se están automatizando un montón de procesos, y ya no es como era antes, bueno, querés estudiar algo para el futuro, estudia programación, porque no, porque hay, las AI ya también programan, o sea, es una mm, revolución en términos de que todo está cambiando. Eh,
para mí el peligro, si se quiere, es en el mal uso, en el peligro inmediato es en el mal uso, en el Sí. sentido de creer que porque lo hace un AI lo hace bien. Ah, ChatGPT claro. es una Sí, herramienta que funciona como asistente, pero se equivoca, alucina, tiene un montón de cosas que... claro. Entonces, uno puede descansar en esa herramienta o la puede usar como... Yo la planteo siempre, y después hablamos de doblaje también particularmente, o lo que sería generación de voces, pero digo, en el caso de los guiones, es un asistente, porque uno no puede, vos tenés que estar capacitado para saber cuándo está bien o está mal lo que te está diciendo. Claro, Te acorta los procesos, te ayuda, te puede ayudar, esto que compartí hace poco como un asistente creativo, porque podés tener una conversación que tendrías con un colega, o podés, y que te discuta, o podés en ese ida y vuelta arribar o llegar a conclusiones que uno solo, uno puede llegar hablando solo, o puede llegar probando, o te acorta los recorridos, porque digamos, es decir, sí, mucho. uno en adaptación de guiones o en doblaje o en lo que sea, en una duda, tengo que cambiar algo, uno hace un proceso de búsqueda y dice, bueno, ok, busco esto y voy conectando y quiero una nube de palabras el proceso es el mismo. Lo que esto hace es acortar esos tiempos y hacer que quizás sea más interactiva el ida y vuelta o precisamente la interacción. Entonces, en ese tipo de cosas es súper útil. Para mí es súper útil y es un asistente, pero uno tiene que tener la potestad y la habilidad de decir, che, esto que me está diciendo es una pavada. Yo discuto Claro, todo el tal tiempo, digo, cual. y Sí, se equivoca fiero porque se equivoca por cómo funcionan los modelos de lenguaje. O sea, claro, ayer leía justo una publicación que a veces el error es del que está prompteando, ¿no? Pero sí, leía tal una cual. publicación en LinkedIn de alguien que le pedía que detectara cuántas letras hay en una palabra y a veces es tan básico como que no sabe, bueno, a mí me pasa específicamente con las bilabiales o las labiales, ¿no? En doblaje usamos mucho las M, P y B larga, y vos le Claro. preguntás al ChatGPT, decime una palabra que no tenga B larga, y te dice barco, decís, pero no, sos imbécil, o sea, si te, barco, y te dice, sí, Claro, claro, perdón, claro. perdón, y después te dice... Te dice otra y se vuelve a equivocar. Y parece que estás hablando de un nene de 2 años y no, y como que no arribas a un resultado, nunca, porque es una deficiencia que tiene, un problema que tiene que no. Ahora, ¿eso inhabilita que todo lo demás esté mal? No. Tené cuidado cuando hagas ese tipo de preguntas. Además, bueno, te tira 10 respuestas en 3 segundos. Entonces, que de 10 respuestas, 3 estén mal, pero la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal es nuestra. Mm, Entonces, muy bueno. para mí como asistente es estupendo. Ahora, lo traslado al doblaje en sí. Por cómo es el doblaje, por la cantidad por la complejidad que representa doblar algo, para mí el concepto de que algo sea doblado automáticamente, ahí se confunden a veces los conceptos, ¿no? Claro, La AI o la inteligencia artificial asistiendo en un doblaje o usar AI para generar un doblaje no es lo mismo que un doblaje automático. Un doblaje automático, pero por definición, va a estar plagado de errores o de cosas que uno querría cambiar, porque las decisiones que hay detrás en el proceso es tan complejo, vos partís de un original, tenés que traducirlo. Esa traducción ya tiene un montón de caminos posibles. Si lo querés adaptar para que funcione para doblaje, abre otro montón de caminos posibles. Y a su vez, suponte que vos estás generando las voces también, porque no es un proyecto que de bajo presupuesto y o es un boceto o se te canta que querés usar voces artificiales y no vas a usar humanos. Además, generás las voces. El claro, universo de posibilidades es tan grande que hay más chance de que meta la pata de que salga lo que vos querés. Entonces, automáticamente, el doblaje automático para mí es como una fantasía. O sea, claro. no va, puede resultar o puede llegar a ser una herramienta si vos lo que querés es, no sé, como de accesibilidad, como plantean vas a un país, hablan un idioma que vos no conocés, querés ponerte unos anteojos, unos auriculares o un chip que te traduzca automáticamente, bueno, para comunicarte, para
para entender lo que está pasando. Ese tipo de automaticidad te puede servir. Ahora, en cualquier otro trabajo, proyecto o cosa en la que vos necesites elegir precisamente o parametrizar, es decir, yo quiero que acá respete y que tenga un criterio, ahí necesita de un criterio a riesgo que humano. Nunca va a haber, digo, porque uno no quiere que la máquina tome decisiones. Uno Claro, quiere estar detrás y tener una expertise y poder decidir. Entonces, en esos casos, cuanto más parametrizable sea, es decir, cuantas más decisiones vos puedas tomar, más conforme vas a estar con el resultado final, pero más te aleja de lo automático. ¿Se claro, entiende? O sea, claro, claro, no claro. puede ser Vos, automático, no es vos le entra das una una luz cosa. de esperanza. Sí, y yo creo que, a ver, eh, y ese tiene que ser el diferencial. Yo estoy hablando de doblaje y estoy hablando del proceso entero, ¿no? Pero cambiemos el ejemplo. Pensemos en voces, en la humanidad detrás de la voz, en voces humanas y lo que transmite, lo que comunica y lo que muy probablemente nunca pueda hacer, nunca. Porque digo, por más que podamos ajustar timbre, matices, entonación, respiración incluso, esfuerzo. Ponele que todo eso se pueda llegar a emular. Sí, El diferencial está en que no hay un humano detrás. Entonces, si vos querés comunicar y querés hacer un proyecto X, una locución comercial, donde un humano le hable a otros humanos, ese diferencial justamente es el factor de que lo tiene que hacer un humano. Para mí, digamos, lo que cambia las reglas del juego y lo que está haciendo es que, y todavía no lo está haciendo, para mí eso es peligroso porque va a tener sí. consecuencias, digamos, va a haber gente desplazada de su trabajo, es que aquellas cosas que no necesiten de ese tipo de humanidad y que sirva la automatización, van a ser reemplazadas. Pongo un ejemplo, lo bajo a tierra con un ejemplo A claro. ver, En locución hay mucha gente, durante mucho tiempo grabó IVRs o audios para que un contestador automático claro. te responda de manera automática a un menú en algo que vos hablás por teléfono y vas cliqueando y vas. Si es un humano haciendo de automático, es decir, Claro, automatizando todo ese proceso, sí. y por supuesto que eso va a ser reemplazado por TTS o Text to Speech, porque es como es mucho más fácil, es mucho más rápido, hay mucho más, menos margen de error. Claro. Ahora, ¿vas a usar eso mismo para hacer un doblaje de una película? Y no. Y no, Entonces, pero es para buena, es mí, buena. hoy se están acomodando un poco las cosas y se está probando mucho. Se está usando mucho TTS o Text to Speech para hacer ficción, por ejemplo. Y yo hablo con conocimiento de causa porque hago proyectos en donde eso está involucrado y además hago Sí, control de calidad de proyectos donde eso está involucrado. Digo, y el resultado no está a la altura de un doblaje convencional. no. Entonces, ahí vos estás haciendo algo que resiente el producto final. Es decir, después hay otra discusión que es qué va a pasar con las audiencias, porque si las audiencias no notan la diferencia, Ahí está. enseguida va a ser reemplazado si es más barato, más rápido y demás. Pero suponiendo, persiguiendo el ideal de que nosotros tenemos que hacer que quede lo mejor posible, no hay como el resultado de un doblaje convencional. Ya no es buscarle la quinta pata al gato. O sea, ya el doblaje como tal, como disciplina, funciona así. Es decir, si vos querés transmitirle a una audiencia determinada en un determinado lenguaje, el doblaje como mecanismo funciona. Se graba de vuelta, es una postproducción. Se involucran humanos y el resultado es un material de similares características al original, pero en otro idioma. Después Claro, puedes usar AI en otro montón de partes como para hacer eso mejor. claro. En automatizar la transcripción de los textos, que vos no tengas que andar escribiendo eso para después poder traducirlo. En la traducción, si se quiere, en la adaptación de esa traducción, mucho más difícil que lo hagan de manera automática, pero ponele que automatizas una parte. Después se pueden hacer, para mí son de las cosas más interesantes a futuro. Hay muchas cosas ahora de postproducción de imagen. Es decir, Claro. que vos hagas un doblaje
que grabes el audio todo de vuelta en el idioma que corresponde y que la imagen se modifique para que ese doblaje quede perfectito Mirá en vos. cuanto a lip sync. Hay intentos, ya hay empresas, hay una que se llama Flawless que estrenó hace poco la primer película con ese mecanismo. La película es Sí, sueca, pero se dobló al inglés. Lo podés buscar, lo pueden buscar en YouTube, si buscan Flawless Movie. Hubo ¿cómo se llama? Un estreno en cines de la película. Y para mí es lo mejorcito que hay wow, últimamente claro, está bueno en eso. términos de localización de contenido y el resultado final, porque se grabó íntegra con actores de voz o actores en inglés, y usando esos audios se modificaron las caras, los protagonistas son los mismos, pero se modificaron las bocas. Los directores o digamos la cabeza creativa tiene control absoluto sobre el proyecto, o sea, no es que lo hace un fulano, sino que el director El puede mismo estar proyecto completo. viendo, exacto, puede estar viendo que es su versión de su película. Digo, pensémoslo ahora en términos de, todavía no lo vi, pero digo del Eternauta y el éxito que está teniendo el Eternauta ahora en Claro, Netflix, que circulaban ahí en Instagram y en varios lados los doblajes, ¿no? muy De que bueno, sí, lo vi, lo vi. Para Al Argentina es recorte. algo raro que seamos la cabeza del mascarón de prueba, ¿no? Que la Sí, proyección sea al sí, revés, que una producción nacional estrenada lo escuchaba Darín en una entrevista, 190 países se estrenó y muchos de ellos, y lo veía en Olga, se reían de los doblajes, ¿no? Porque la sí, versión sí, sí, japonesa sí. de Darín, la versión alemana, la versión italiana, pero esos son doblajes convencionales. Imagínate vos si y se sigue viendo el artificio del doblaje, que las caras de los actores están diciendo otra cosa y si el lip sync está bien hecho, más o menos parece. Pero imagínate si Claro, se pudiera localizar absolutamente y se pudiera generar una versión que sea la versión del Eternauta, pero alemana. Y que el que lo vea no sienta esa distancia, digamos, de que todavía ocurre del proceso de doblaje, ¿no? De que, ok, el lip sync, el artificio. Para mí eso es lo mejor que le puede ocurrir al mundo de la localización. Ahora, la toma de decisiones, cómo adaptar los chistes de cuando están jugando al truco, ese tipo de cosas, no hay, digamos, es tan complejo e involucra tantas cosas, claro, tiene incluso que. culturales, sí, que no debe ser, no es que no se pueda hacer, no debe ser automático. Debe haber una toma de decisión ahí, tiene que haber una conciencia. No sé si leíste algo, y aprovecho el espacio para quienes lo vean, si viste algo sobre los subtítulos al inglés, porque también se subtituló, ¿no? Todas las series de Netflix tienen Sí, subtítulos, y en los subtítulos al inglés, la chica que quiero nombrar bien, Diana, creo que se llama Diana Estefanía Díaz, creo que es el apellido, espero no equivocarme. La chica que hizo los subtítulos eligió en su momento, cuando le llegó el proyecto, por las características del proyecto, había llamado la atención de que al nombrar las Islas Malvinas, que en todo el mundo se las conoce como Falklands, claro, ella había dicho que por las características del proyecto y por lo que significaban y el valor simbólico, tenían que ser incluidos en los subtítulos como Malvinas, como ¿no? Malvinas, Como, claro. eh, Faclaus. y eso hizo, y hubo una retroalimentación de que en los subtítulos de todos los idiomas lo incluyeran de esa forma. Y ese tipo de decisiones, es un ejemplo Sí, X, pero es ¿no? muy bueno. Pero digamos, no puede recaer, es como subestimar el trabajo, Sí, creer que se puede automatizar. No, sí, no, ya insisto, no se debe automatizar, no excelente. queremos automatizarlo, Eh, queremos tener potestad sobre eso. sí, sí, Seba, perdón. Este es un canal pobre, y se me termina la hora del Zoom. Que viste que nos pusimos a charlar y se fue Se fue, rapidísimo. se- se fue rapidísimo. Dale, Hacemos dale, una sí, más. sí, sí, Entonces dale, ahí dale. te espero entonces ahora para seguir porque me encanta todo esto que me estás contando, está buenísimo. Dale, gracias y volvemos ahora nomás. Dale, dale, perfecto, gracias. Gracias. Hasta ahí la primera parte de la entrevista con Sebastián Arias, una charla súper interesante. Así que si te gustó, te invito a ver la segunda parte próximamente y por supuesto a que te suscribas al canal y a que vayas a ver los demás videos con otras entrevistas con actores de doblaje, directores,
locutores, docentes y mucho más. Y si sos de la rama, seguramente te vas a encontrar con gente súper interesante. Así que gracias y hasta la próxima.